La cita es Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7, para aquellos que escuchen el audio grabado. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, esta es la parte de la enseñanza que vamos a estar estudiando esta mañana. Eh, Me recuerda mucho, bueno, como breve anécdota, desde que fui niño y ahora que soy un adulto joven todavía, creo yo. eh, Mi mamá tiene como la costumbre de que comemos y al final de la comida como que nos da algo dulce. No sé si alguien aquí hace eso, pero mi mamá es muy así, ¿no? Y a mí me pegó eso. A medida que fui creciendo, en la casa siempre era la comida primero y el postre después. Esa es la enseñanza, ¿no? Uno no se come el postre primero y luego come. Uno primero come, se alimenta, se nutre, se llena y el postre es al final porque pues, dice mi mamá, es para llenar el huequito que me quedó, ¿verdad? Pero a medida que fui creciendo y viví con mi esposa, comencé a llevarme alimento al trabajo y fue una práctica que yo dejé de hacer. No la de comer postre, la de comerla al final, ¿sí? En mi trabajo se acostumbra, ¿no? Llega la hora de la comida, todos se van a la tienda, se van al Seven, se van a la farmacia, ¿no? Y se compran un pan, se compran un dulce, un chocolate, unas papas, lo que sea. Y yo de principio, la verdad es que sí me contenía a mí mismo y guardaba el postre al final. Pero con el tiempo empecé a comerme el postre mientras caminaba al trabajo. Entonces llegaba al trabajo y ya me había terminado el postre y ya comía. Y realmente, hermanos, muchas veces somos muy así. Queremos comer lo dulce, lo rico, ¿no? Lo que sentimos que es más delicioso al gusto. Y no queremos pasar tanto por las verduras, no tanto por las cosas que no nos encantan. Y este pasaje, hermanos, que encontramos en Filipenses es muy así. Porque ¿cuántos de ustedes no han oído el versículo 7? El versículo 7 dice lo siguiente, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ese versículo es hermoso. Uno lee ese versículo y se llena de paz, de reconfort, uno siente que el Señor está con él y de repente siente que puede contra todas las cosas que vengan, pero nos evitamos la comida que viene antes. Porque todo lo que viene antes, hermanos, es la instrucción de Pablo para llegar al versículo 7. Queremos aprovechar la paz de Dios y estamos en medio de la tribulación y queremos sentir la paz de Dios, queremos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, queremos que Cristo llene nuestro cuerpo de paciencia, de dominio propio, de amor, de fidelidad, de templanza. Y estamos en los momentos de tribulación y como que decimos, Señor, pero si tú, yo leí el versículo, me lo sé de memoria. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios debe de sobrepasar el entendimiento y debe darme paz en estos momentos que no lo siento. Y es, hermanos, porque queremos comernos el postre sin pasar por el alimento. Vean ustedes cómo empieza Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice, así que. Esa palabra es un condicionante. Todo lo que voy a decir a partir de este punto, dice Pablo, debe de ser precedido de todo lo que he enseñado. Pablo les ha enseñado no pocas cosas a los filipenses. Pablo les ha enseñado el sacrificio por los hermanos, el servicio a los hermanos, la gratitud a pesar de las circunstancias. Y Pablo llega en el versículo 4 y dice, así que hermanos míos, y les llena, ¿no?, de dulce el paladar, les dice, amados, deseados, gozo mío, corona mía.
Y uno se siente bien bonito porque Pablo se lo está diciendo a los filipenses, pero se lo está extendiendo a todos los que alguna vez leyeron este versículo como parte de una enseñanza que él le dio a los discípulos que nacieron a través de él, y nosotros nacimos también a través de Pablo. Así que él nos está llamando amados, deseados, gozo suyo y la corona que él levanta, es decir, él se glorificaba no de sus obras, sino de los hermanos que habían creído en Cristo a través de la predicación que él tenía. Dice él, esa es mi corona, ese es mi gozo. Ustedes son amados y son deseados. Pero la siguiente palabra es importante. Dice, estad así firmes en el Señor. Esa palabra que Pablo utiliza, estad firmes. Firmes es una palabra que se utiliza o se utilizaba por la milicia en ese entonces. No nos es extraño, aún es una palabra que se utiliza por los militares. Y el estar firme significa sostener la posición. Eso significa estar firmes. Aquellos que tuvieron la oportunidad de dar honores a la bandera, ¿no? Los lunes en la mañana, uno de los comandos era ese, ¿no? Firmes. Y significa sostén la posición, en señal de respeto, en señal de estar preparado para lo que se viene después. Estar firmes significa sostén la posición. Y Pablo continúa con instrucciones que nos vayan a ayudar a nosotros a llegar al versículo 7. El versículo 7 ciertamente es una promesa de Dios, pero es una promesa condicionada por sostener la posición. La paz de Dios puede guardar nuestros pensamientos, nuestro corazón. La paz de Dios puede sobrepasar todo entendimiento y puede darnos gratitud, amor, paciencia, dominio propio en los momentos de tribulación más difíciles y cuando el panorama se ve más complicado. Pero no lo va a hacer si tú no sostienes la posición. No puedo, hermano, vivir de la manera en la que yo quiero, hacer las cosas que yo quiero, nunca contemplar a Dios, nunca estimar lo que el Señor me pide, nunca hacer la obra que Él me llama a hacer y esperar llegar al postre y decirle al Señor, ahora que yo he hecho todo lo que yo quiero y que todas las cosas me han venido saliendo mal y ahora que estoy frente a la tempestad, frente a la calamidad, entonces ahora sí, Señor, lléname de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No funciona así. Tristemente o gracias a Dios que no funciona así. No se trata, hermanos, de que la paz de Dios va a venir a nosotros descendida del cielo sin que nosotros hagamos nada para tenerla en nuestra vida. La paz de Dios y el carácter del cristiano son cosas que uno forja en su propia vida cuando uno sostiene la posición. Entonces, entendamos que el versículo 1, hermanos, es una instrucción de un comandante que le está haciendo a su ejército, sostén la posición. Ahora la pregunta, y es una pregunta válida, ¿a qué se refiere sostener la posición? ¿A qué se refiere mantenerse en posición? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Comienza el versículo 2 diciéndole, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí entramos en un aspecto muy local para las personas que Pablo lo escribió. Evodia y Síntique probablemente, o muy seguramente, dicen los eruditos, eran dos colaboradoras de Pablo que sostenían grupos de oración para apoyar a Pablo en oración. Pablo iba predicando de ciudad en ciudad y Evodia y Síntique oraban por el ministerio de Pablo y muchas veces lo ayudaron en su ministerio. Pero sin que Pablo entre en detalles, porque eso no es importante, parece ser que Evodia y Síntique, dos mujeres que tenían un conflicto en la iglesia, y ese conflicto estaba dividiendo en cierta manera a la iglesia. Y Pablo les da una instrucción muy clara, sean de un mismo sentir en el Señor. Y uno podría brincarse ese versículo, ¿no? Decir, bueno, es para Evodia y Síntique. Y yo ahí no, dice un dicho, no tengo vela en ese entierro, ¿verdad? No tengo nada que ver ahí. O a lo mejor uno dice, yo no tengo ningún pleito con ningún hermano en la iglesia, todos estamos en paz. Yo creo que el 2 le podría poner un puntito y una raya, ¿no? Como ciertas denominaciones. Pero bueno, pero lo curioso, hermanos, es que este versículo pasó la prueba del tiempo. Es decir,
generación tras generación de cristianos sostuvieron esto como la palabra de Dios. Es decir, que valoraron en este versículo una enseñanza, que sostener la posición significa estar unidos. Antes de entrar en otras cosas, en otros detalles, porque esto, hermanos, van a darse cuenta que es una receta, que hay muchos aspectos que uno tiene que apuntar bien. Es interesante porque son 7 versículos en los que Pablo, así, mire, una tras otra, paz, 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 no una tras otra, son muchas instrucciones. Pero Pablo empieza por la primera, sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir en la iglesia. Ahora es una pregunta, hermanos, para ustedes. ¿Cómo se tiene un mismo sentir? Si tengo personas en contextos muy diferentes, con edades muy diversas, con trabajos muy diferentes, con profesiones muy diferentes, con situaciones familiares diferentes, en lugares muy diferentes, porque simplemente los que estamos aquí, creo que no hay un solo grupo de familias que seamos de la misma colonia ni siquiera. O sea, creo que todos estamos en colonias diferentes. ¿Cómo podríamos ser de un mismo sentir? Pues uno tiene el mismo sentir, hermanos, cuando estamos unidos en las mismas creencias. Un mismo Señor, decía Pablo, un mismo bautismo, un mismo Señor Jesucristo que es por todos y en todos. La iglesia, hermanos, tiene un mismo sentir cuando sostiene la misma fe. Muchas cosas nos pueden dividir, muchas cosas pueden ser diferentes en nosotros, pero la más importante de todas es la que nos da la unidad, la fe. Y en la fe, hermanos, no tienes otra opción, tienes que estar unido a tus hermanos. Empecé esta predicación diciéndoles esto, estad firmes es una instrucción de un comandante, de un regente que le da a su ejército. Aquí lo escuchamos en la voz de Pablo, pero realmente es la voz de Dios diciendo sostén la posición. Sostener la posición es estando unidos entre nosotros. ¿Cómo podríamos estar unidos si no sabemos las mismas cosas? ¿Cómo podríamos estar unidos si no creemos las mismas cosas, si no estudiamos las mismas cosas, si no leemos las mismas cosas, si no oramos por las mismas cosas? Una iglesia, hermanos, que no sostiene la misma doctrina, que no está unida en oración, que no está unida en la enseñanza, que no está unida en la meditación, en la oración y en la alabanza, no puede permanecer para siempre. Tenemos que estar unidos, principalmente, hermanos, con los que están en nuestra iglesia, pero en general con todos los que son tus hermanos en la fe. Tienes que esforzarte por tener un mismo sentir y estar unidos. Yo sé que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Aún en nuestra casa, con las personas que nos rodean, no estamos del todo de acuerdo. Pero la instrucción de Pablo es ten un mismo sentir, sé unido. Y sabe que el orgullo que usted pueda sentir no es importante. Sostener la posición no se trata de ser orgulloso, de ganar los debates, demostrar que yo sé más, demostrar que tú estás mal y yo estoy bien. No dice Pablo eso. Dice Pablo, tengan un mismo sentir. Es decir, hermano, que la forma en la que tú vas a llegar al versículo 7 es cuando hagas lo posible por tener un mismo sentir en el Señor con los que te rodean. Eso significa que a veces tú vas a estar bien y el otro va a estar mal, pero por amor y por paciencia vas a quedarte callado cuando tu opinión no aporta. Eso significa que cuando no es momento, vas a guardar silencio. Que cuando la discusión se para, no discutes. Que cuando ofendes, pides perdón. Y cuando alguien te ofende, perdonas. O valoran más su orgullo que la unidad.
¿O es más importante ganar una discusión? ¿O es más importante que las personas vean que uno tiene razón? Vale más la unidad. Entonces, hermanos, tenemos que hacer lo que esté en nosotros por mantener el mismo sentir, la unidad. Si con alguien estás peleado hoy en día, perdona. Si ofendiste, pide perdón. Incluso si tú no estás muy de acuerdo, es más importante la unión. Si no fuera importante, hermanos, entonces ¿por qué por siglos ese versículo ha permanecido en la palabra que nosotros leemos? Si no fuera importante, entonces ¿por qué está en la Biblia? Ha habido muchos otros libros y muchas otras cartas que no están en la Biblia. ¿Por qué este versículo pasó la prueba del tiempo? Porque es importante tener un mismo sentir, porque es muy importante estar unidos. No solo es muy importante, es fundamental. Como ya lo decía, no sabemos por qué Evodia y Síntique se pelearon, pero ese conflicto estaba dividiendo a la iglesia. Y Pablo directamente lo abordó con ellas: tengan un mismo sentir. Dice el versículo 3: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense, es tan importante que incluso Pablo le dice a otros hermanos: ayúdenlas a que estén unidas. En exhortación a las buenas obras, pero Pablo está diciendo: ayúdenles a mantener la unidad. Y Pablo aquí no le dice a Evodia: perdona a Síntique porque ella es la que está correcto, tú eres la que está mal. Y Clemente, tú sé el árbitro que medía entre ellas dos y que se peleen frente a ti y entonces determinen quién es. Pablo dice, a lo mejor ni siquiera sabía exactamente cuál era el problema, pero él dice: tienen que estar unidos. La unidad es más importante. Versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Una instrucción, hermanos, que yo creo que se han hartado de que se las diga predicación tras predicación. Sostener la posición es estar contento, es tener contentamiento. Y si es una instrucción, hermanos, si es una orden, significa que el regocijo no tiene que ver con las circunstancias. ¿Sí se fijan en eso? A veces nosotros, hermanos, pensamos que las emociones las dictan las circunstancias, que los sentimientos mandan sobre, o más bien que las situaciones mandan sobre los sentimientos que tenemos. Si alguien me agredió, entonces me enojo. Si una situación me lleva a padecer alguna situación, entonces estoy triste. Si alguien me hizo una injusticia, entonces tengo coraje. Si algo está saliendo bien y mis propósitos se están cumpliendo, entonces estoy feliz. Y somos entonces, dijera la palabra, como el tamo que arrebata el viento, porque somos llevados de una cosa a la otra. Somos muy fluctuantes, porque depende de lo que esté pasando el estado en el que estoy. Sin embargo, hermanos, Pablo dice que sostener la posición es estar contento, es estar regocijado. Es decir, que es un estatus al que tú tienes que llevarte a estar. Es algo que tú tienes que procurar tener. Saber estar contento. Se dice muy fácil, hermanos, pero en la práctica, qué difícil es, porque es negarnos a nosotros mismos. Es combatir contra nosotros mismos. Porque cuando uno está enojado, uno quiere estar enojado. Cuando las cosas van mal, uno quiere entristecerse y a veces hasta como que solito se autocompadece para entristecerse más. Y si algo me hace enojar, entonces yo mismo me doy vuelo a la hilacha, ¿no? Para enojarme más fuerte. Y si algo está saliendo bien, quiero alegrarme y quiero festejar y quiero estar muy feliz. Pero Pablo nos enseña que tenemos que estar contentos en todo momento. Y vean el contexto porque es muy importante.
Pablo, hermanos, a la luz de cualquier persona, no tendría razón para estar contento, porque él padece la tribulación constantemente, la persecución, el encarcelamiento, la lapidación, naufraga, ¿no? Si toma un barco, naufraga. Si lo meten a la cárcel, la meten hasta el fondo, en donde ni siquiera llega la luz, en donde dicen los eruditos que probablemente estaba inundado con aguas residuales. Y Pablo en todas esas circunstancias sabe estar contento, sabe estar feliz. Vean ustedes, versículo 12 del capítulo 4, perdón, desde el 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro versículo que citamos hasta el cansancio, ¿no? Pero se nos olvida de qué está precedido. De que Pablo dice, sé estar contento en todas las circunstancias. Pero a nosotros nos ofende el carro que va por un lado y nos cierra, y nosotros le pitamos, lo insultamos. El gerente nos regaña y nos molestamos, respingamos. Exigen nuevas cosas en el trabajo y entonces me enojo y me frustro. Sale algo mal y me entristezco hasta la depresión. No hay dinero y siento ansiedad, preocupación. Pero Pablo dice, estoy enseñado por todo. ¿Está enseñado a qué? A vivir contento. No menosprecie, hermanos, esa indicación. Saber estar contento es parte fundamental del carácter de un cristiano. Y tiene una explicación muy sencilla. El que sabe estar contento en cualquier situación es el que sabe estar agradecido. Díganme ustedes cómo se agradece cuando se siente ira y frustración. ¿Cómo se siente, cómo se expresa la gratitud cuando uno se siente en depresión? ¿Cómo se muestra gratitud cuando uno siente preocupación, ansiedad, tristeza, falta de propósito? Ninguna de esas actitudes lleva al agradecimiento y a la alabanza, más que el regocijo. No estoy diciendo, hermanos, que sea ilegal bíblicamente que usted tenga sentimientos. Evidentemente uno puede sentirse enojado. Evidentemente uno puede sentirse frustrado cuando hay situaciones que frustran, o triste cuando hay enfermedad o cuando hay problemas de algún tipo. El problema, hermanos, está cuando nosotros nos clavamos en esos sentimientos y nos permitimos estar en esos sentimientos. Y pasa el tiempo y parece que abrazamos más esas cosas antes que saber estar agradecido y saber tener contentamiento en Cristo, a pesar de las circunstancias que se tengan. No se trata, hermanos, de que si yo choco mi carro y es pérdida total, me ría y a carcajadas y esté bien contento y baile de alegría. No, evidentemente eso es una situación que frustra, es una situación que entristece. Si es un choque, pues peor, ¿no? Frustración, coraje, enojo. Pero pasado el tiempo, tengo que aprender a contentarme otra vez en el Señor y a encontrar en eso resiliencia. Le escuchaba al hermano Miguel Núñez que él decía que si te centras en las cosas que fueron, te frustras porque no las puedes cambiar. Si te clavas en el pasado, solo te vas a frustrar porque no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Y si te estresas por el futuro, entonces no te permite vivir el ahora y termina desembocando en que hagas o que llegues al punto en donde no querías llegar. Entonces la única opción que tienes es hacer hoy lo que puedes con lo que tienes. Entonces aprende a vivir contento con eso. Porque el futuro, si te centras demasiado en el futuro, solamente vas a estar ansioso. Porque muchas cosas no están en tus manos. Y si vives en el pasado, entonces solo te vas a frustrar porque no puedes cambiar nada.
Entonces aprende a contentarte en el presente, para estar presente en el ahora y hacer las cosas buenas que puedes ahora. Continúa, hermanos, la enseñanza diciéndonos esto: regocíjense. Es una orden de Pablo y más allá es una orden de Dios. Regocíjate. Versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La gentileza, hermanos, es una palabra que es difícil de entender. Mientras yo la leía, intentaba como pensar en cuál es el significado de gentileza. Uno piensa en la gentileza y solo piensa en la bondad, en ser bueno. Pero ¿no entonces usaría mejor la palabra bondad? Que sea la bondad conocida de todos los hombres, que sea su bondad. Porque la palabra gentileza entonces tiene que tener otro significado. Y estuve investigando cuál es el significado de la gentileza. La gentileza, hermanos, otra palabra para la gentileza es la mansedumbre unida a la bondad. Son sinónimos. La mansedumbre y gentileza son sinónimos. Entonces busqué más allá. ¿Qué es entonces la mansedumbre? Llegué, hermanos, a una explicación que tiene que ver o con una imagen mental. Dicen los diccionarios que la mansedumbre es similar a lo que demuestra un caballo. Los caballos, hermanos, son animales muy fuertes, sumamente fuertes. Un caballo puede patear a una persona y destruirle todas las costillas de una patada, y ni siquiera una fuerte. Una patada de un caballo puede matar a una persona. Y si él patea hacia atrás, mata a una persona. Pero ¿qué tal que el caballo, ¿cómo se llama esto cuando se levanta? Relincha y se levanta. ¿Qué pasaría si pisa a una persona? La mata también. Sin embargo, los caballos son de los animales más antiguos en ser domesticados. Los caballos son seres muy mansos, que incluso las personas les hacen trenzas en su cabello, ¿no? Las bañan, las cepillan. He visto videos hasta, a mí me gusta como mucho ver ese tipo de videos, que toman como aceite, ¿no? Después de bañar al caballo, lo aceitan, lo dejan todo reluciente, le ponen su silla, lo montan, galopan al lado de ellos, caminan con ellos, los abrazan. Son animales muy fuertes, que podrían matar a un humano si lo propusieran, pero no lo hacen. Al menos en su mayoría no lo hacen. Esa es una descripción gráfica de la gentileza. Es el poder contenido. Es saber dominarse a sí mismo. Mostrando, hermanos, al uno moderarse a sí mismo, al uno controlarse a sí mismo, le muestra a otros nobleza, gentileza, mansedumbre, bondad. La bondad, al final de cuentas, tiene que ver con eso, con contenerme a mí mismo para ser humilde y bueno con los demás. En la actualidad más bien se nos quiere enseñar lo contrario, ¿no? Demostrar nuestro poder, demostrar nuestro estatus, demostrar que tengo la razón, demostrar que sé más que tú, demostrar que tú eres ignorante y yo sé más, demostrar que tú eres débil y yo soy fuerte, de que tú eres más ignorante y yo más inteligente. Pero la Biblia, hermanos, nos instruye a autocontenernos para ser buenos con los demás. Ser gentil se trata no de que tú no tienes el poder, o de que tú no tienes la inteligencia, o de que a ti te falta la capacidad, no, de que tú sabes contenerte a ti mismo por ser bueno con los otros. En que al contenerte tú ayudas a los que tal vez no tienen eso. Significa que cuando alguien es ignorante y estamos en un debate, yo podría tener el argumento tal vez para demostrarte que tú no sabes y que yo soy muy inteligente y humillarte en el proceso. Pero autocontenerme es saber que a lo mejor en este momento mejor me callo y cuando sea oportuno te puedo enseñar en qué te equivocaste, teniendo consideración de tu corazón, de tus sentimientos, de tus emociones. Eso es gentileza.
El caballo podría relinchar y aplastar a alguien, pero se guarda y se contiene. ¿Y sabe qué ha hecho? Bueno, una relación simbiótica con nosotros de mucho tiempo, en la que los caballos perseveraron o conservaron su especie al ser domesticados, y ahora ellos nos sirven de una manera y nosotros les alimentamos y los cuidamos y los protegemos. Entonces, en discutir, en pelear, en mostrar que soy mejor, no hay nada. Realmente no se gana nada. Pero cuando un ser más fuerte se contiene a sí mismo, puede ganar muchas cosas. Dice entonces el Señor que los cristianos tienen que ser conocidos por su gentileza con todos. Y hay una razón para eso. Ahí viene, es un punto y seguido, que el Señor está cerca. Dice, leía la Biblia comentada por MacArthur y dice que muchos interpretan esto como que Pablo estuviera diciendo que el Señor ya viene. Pero más bien es Pablo diciéndole a los hermanos, acuérdate que el Señor te ve. ¿Y qué mejor ejemplo, hermanos, de gentileza que el Señor Jesús? Quien tenía todo el poder, todo el conocimiento, toda la inteligencia, toda la capacidad para demostrarlo, pero aún así Él se contuvo a sí mismo para demostrar amor por sus discípulos. Entonces Pablo le dice a los que están leyendo estas palabras, sé gentil porque el Señor te ve. Porque tú mismo fuiste testigo de que el Señor fue gentil contigo. Tú sé gentil con los otros también. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ya estamos en el último paso. Casi llegamos al postre. Pero nos falta una parte muy importante. Dice Pablo, no te afanes por nada. ¿Y sabe por qué dice no te afanes por nada? Porque la vida está llena de afanes por los cuales afanarse. Porque la vida está llena de circunstancias que muy probablemente deberían de afanarte. ¿Y qué es afanarse? Clavarse con eso. Me levanto pensando en eso, desayuno pensando en eso, me voy al trabajo pensando en eso, regreso a mi casa pensando en eso y me duermo pensando en eso. Y la preocupación no me deja orar, la preocupación no me deja ayunar, la preocupación no me deja alabar, la preocupación no me deja agradecer. Y dice Pablo entonces, no te afanes por nada. Ya lo decía yo hace un rato, porque si te afanas con lo que fue, no lo puedes cambiar. Y si te afanas por lo que ha de ser, entonces no te centras en vivir el presente. Entonces no te afanes por nada. Dice el Señor Jesús que cada día trae su propio afán. De nada sirve que te afanes entonces. Dale a cada día la preocupación de cada día. Dice Pablo, entonces no te afanes por nada. Más bien, si tienes alguna preocupación, porque otra vez la Biblia no está intentando decirnos que no te afanes porque que te valga, no importa, que sea lo que Dios quiera. No, eso no es la actitud del cristiano. El cristiano no dice, pues no voy a ahorrar porque pues, igual si el Señor quiere que yo siga viviendo aquí, pues Él me dará el dinero. No, no, no. No se trata de no afanarme y que las cosas vengan como sea. No. Dice la palabra no te afanes, sino, es decir, en lugar de afanarte, mejor que tus peticiones sean conocidas, sino que tus peticiones sean conocidas o sean llevadas por Dios o delante de Dios, perdón, en toda oración y ruego. En lugar de afanarte entonces, más bien lleva tus peticiones delante de la presencia de Dios con toda oración y ruego. ¿Qué significa eso? Que en lugar de afanarte, mejor lleva tus peticiones en oración a Dios. Entonces hay de dos opciones. O yo me afano y todo el día pienso en eso, y todo el día me aflige eso, y todo el día vivo preocupado por eso. O mejor, llevo eso constantemente a Dios en oración y confianza. Es una derivación de la misma cosa, es decir, no estás evitando los problemas, no estás barriéndolos debajo de la alfombra, no estás pensando en que se van a resolver solos, no.
Estás llevándolos delante de la presencia de Dios en busca de que el Señor te ayude, de que el Señor te direccione, de que el Señor te diga qué es lo que tú tienes que hacer. Si tú te afanas por los problemas, lo único que vas a encontrar es tu propia sabiduría, tu propio consejo, tus propias creencias de lo que debería de ser o lo que deberías de practicar, pero si los llevas delante de la presencia de Dios en toda oración y ruego, es la voluntad de Dios la que vas a conocer, es el propósito de Dios lo que vas a conocer y es su respuesta lo que vas a tener. Entonces es mucho mejor que lo lleves delante de la presencia de Dios, no que esquives los problemas. No que no te importe la renta, no que no te importe el trabajo, no que no te importe si te peleaste con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa o con la iglesia. Sí te importa, pero te importa tanto que lo vas a llevar con Cristo. Y le vas a decir, Señor, es que en esta situación no sé qué hacer. Y lo traigo delante de tu presencia para que tú me enseñes a mí qué es lo que tengo que hacer. Y hay un factor que acompaña la oración, la acción de gracias. Es porque en medio de las peticiones, hermanos, y aquí es donde entra el gozo, tú sabes tener contentamiento y sabes que hay cosas que el Señor te ha dado por las que deberías de agradecer. Incluso por los problemas, porque para el cristiano, hermano, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, tenemos que saber, hermanos, llevar nuestras peticiones constantemente a Dios en confianza, en oración, en ruego, con acción de gracias. Y entonces por fin llegamos al versículo 7. Entonces el versículo 7 dice, después de que hiciste todas estas cosas, entonces sí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sostén la posición, hermano, y entonces sí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa que sobrepasa todo entendimiento? Que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que está pasando en tu vida, porque entonces la paz sería que cumple con el entendimiento, ¿no? ¿Qué significa que sobrepasa todo entendimiento? Pues que no hay razón, al menos desde la lógica, para tener paz. Si yo tengo paz en los momentos en los que tengo dinero en la cuenta, en los que tengo un carro del año, en los que tengo casa nueva, en los que mi trabajo es el trabajo de mis sueños, el que siempre quise, estoy bien con mi esposa, estoy bien con mis hijos, estoy bien con el Señor, entonces esa paz no sobrepasa todo entendimiento. Cualquiera tendría paz en una situación así. Pero la paz de Dios, hermanos, viene a nosotros cuando hay tribulación, cuando hay persecución, cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando las cosas no se ven que van a llegar a buen puerto. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es ahí donde se manifiesta. Y todos queremos esa paz. Todos queremos esa estabilidad, ese gozo, esa plena confianza en Dios. Bueno, ¿la quieres experimentar en tu vida? Sigue la receta. Sostén la posición. Piensa en la unión, piensa en la gentileza, piensa en el servicio a los demás. Ama a Dios, entrégale tu confianza, lleva tus peticiones a Dios en oración y ruego y entonces sí, la paz de Dios estará en tu vida y guardará tu corazón, tus sentimientos en Cristo Jesús y verdaderamente ninguna cosa te va a poder afligir. Pero no quieras, hermano, citar el versículo 7 y después hacer lo que tú quieras. No funciona así.